Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, está con nosotros en Entrevista Venevisión el diputado Miguel Pizarro, representante de la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Un saludo, Lirio. Buenos días. Diputado, 23 de enero. Para recordar aquella fecha de 1958, la oposición está convocando a marchar el día de hoy. También, por su parte, el gobierno tiene una convocatoria de movilización de calle. Desde la perspectiva de la MUD, ¿cuáles serían los motivos para marchar? ¿Y qué responden a quienes, no apoyando al gobierno nacional, ya no quieren asistir a este tipo de convocatorias porque dicen que se repiten nuevamente e ir hasta el CNE? Claro, mira, Lirio, nuestro país sin duda alguna hoy atraviesa la peor crisis económica y social de nuestra historia. Y a veces es frustrante tener tanto tiempo repitiendo exactamente lo mismo. Y que cada día que pasa la situación se agrava. Que cada fin de semana que pasa ocurra como en la morgue de Bellomonte, más de 20 personas que fueron asesinadas a manos de la violencia por un teléfono, por un carro, por su pertenencia a un apartamento. Humillaciones por conseguir comida, humillaciones por medicina. Odio como discurso oficial, mentiras como discurso oficial, tienen que ser motivos que nos lleven a no rendirnos. Probablemente hay quien se canse, quien diga que protestar, que marchar no vale la pena. Que días como hoy, 23 de enero, que estamos haciendo memoria de una gesta histórica, pero además de una fecha que para nosotros es emblemática, porque fue el derrocamiento de la penúltima dictadura de nuestra historia, nos obliga a nosotros a tener que resistir, que luchar y que movernos. Hoy marchamos en exigencia de elecciones. Hoy marchamos en exigencia a que ese derecho tan preciado que era el derecho al voto, que a veces todos dábamos como algo que estaba garantizado por toda nuestra vida y que desde hace un tiempo para acá no existe en nuestro país, pueda volver a ser la herramienta que solucione los problemas de los venezolanos. Nosotros no merecemos vivir como estamos viviendo. Nosotros no merecemos pensar en la quincena, en el mes, en el día, como un trauma y como una tragedia, porque es imposible poder afrontarlo en las condiciones en las que estamos. Y para poder cambiar esa realidad, la única forma es luchando, la única forma es moviéndonos, la única forma es exigiendo. Yo tengo 28 años. Yo seré electo la primera vez con 21 años a la Asamblea Nacional. Yo he perdido probablemente todo el inicio de mi vida adulta viviendo bajo un régimen y un gobierno que no me representa, que me hace cada día más difícil vivir en mi país, que me ha hecho despedir hermanos, familiares, amigos en Maiquetía o en el cementerio. Pero por eso yo sé que la única opción que me queda es luchar para que esto cambie. Y se lo digo a quienes nos ven. Todos podemos estar cansados. Todos sentimos frustración y es normal que sintamos frustración, pero nosotros no podemos permitir que el miedo y la desesperanza nos paralicen. Este país tiene que cambiar y para que cambie tenemos que movilizarnos, tenemos que ser ejemplo del país que queremos, tenemos que derrotar el odio y exigir que con nuestro voto podamos cerrar el ciclo a la peor crisis de nuestra historia. Diputado, entre esos mecanismos de lucha que usted menciona, consideraría que está el diálogo y le voy a pedir dos apreciaciones sobre él. Primero, ¿es posible que se descongele luego de que tanto gobierno como oposición evalúen ese documento con propuestas que hicieron los facilitadores? Y la otra consideración que le voy a pedir es esa visita que hicieron los expresidentes a la Asamblea Nacional, ¿implica un reconocimiento al legislativo y a su directiva? Mira, empiezo por lo segundo. Yo creo que es muy significativo que tanto los expresidentes como la UNASUR hayan visitado el Parlamento, que hayan hecho un acto de reconocimiento a la directiva electa del seno de los diputados, que además está constitucionalmente protegida, porque así lo manda la Constitución, que todos los 5 de enero debe nombrarse la Junta Directiva, más allá de lo que diga el TCJ y la oficina legal que tiene el PSUV en el cierre de la avenida Urdaneta. Miren, a lo mejor es impopular lo que yo digo, pero yo siempre he creído en los mecanismos de reconocimiento y discusión con el adversario. No le corresponde ser a la oposición quien diga si se descongela o no se descongela, porque quien no cumple con los acuerdos de diálogo es el gobierno. Quien ha cerrado mecanismos electorales, quien sigue metiendo presa gente como el diputado Gilbert Caro y como muchos otros que están tras las rejas, sigue siendo el gobierno. Estos gestos de los expresidentes de la UNASUR no me correspondería a mí en lo individual responder, creo que es tarea de la Mesa de la Unidad y parte de la madurez política que este país necesita de la Mesa de la Unidad es que nuestras discusiones las demos en el seno de la discusión política y no en el marco de la opinión pública, pero yo hago votos porque nosotros tengamos una salida pacífica, electoral, constitucional y democrática. Y cualquier mecanismo, cualquier esfuerzo, así como hoy marchamos, cualquier esfuerzo que podamos hacer en esa dirección, que permita que este país tenga un desenlace y que salgamos de esta crisis sin tener que matarnos entre hermanos, sin tener que caer en violencia, sin tener que caer en odio, son mecanismos a los que todos tenemos que apostarle con el escepticismo natural de saber el adversario que tenemos. Quien está enfrente no le interesa resolver los problemas,
Le interesa solamente profundizarlo. Por eso hace cosas como el carnet de la patria, por eso hacen enrosques ministeriales que no resuelven el problema de fondo, que es el modelo que nos tiene en esta crisis, y por eso se burlan del Vaticano y no cumplen ninguno de los acuerdos. Vamos a hablar poco a poco también de economía. ¿Qué piensa sobre el nombramiento del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino? Con Sanguino yo compartí en la Asamblea durante muchos años, y Sanguino, como presidente de la Comisión de Finanzas, tiene una importante suma de responsabilidad de la crisis que vive el país. Créditos adicionales en obras que nunca se ejecutaron, endeudamientos, permitir que la economía y las finanzas públicas se fueran en la dirección en la que se fueron, tienen en una buena parte el sello de Sanguino desde la Asamblea Nacional como presidente de la Comisión de Finanzas. Yo la verdad es que no tengo grandes esperanzas en su rol como presidente del Banco Central, porque el problema, Lirio, no es de nombres, el problema no es a quién ponen al frente de qué cargo, el problema es el modelo. Mientras que haya que un modelo que priorice lo importado, que genere empleos en otros lugares del mundo, que nos hipoteque a potencias extranjeras como los chinos y a los rusos, en detrimento del campo venezolano, del obrero venezolano, del campesino venezolano, nosotros no vamos a tener productos ni anaqueles llenos. Mientras que nosotros sigamos priorizando la importación de medicinas y no fortalezcamos la producción local, no tendremos abastecimiento de medicamentos. Y mientras se siga utilizando las finanzas públicas para el enriquecimiento de un grupito chiquito de privilegiados, no vamos a acabar nunca con el espiral inflacionario. Ya que habla de productos en anaqueles, el llamado carnet de la patria, ¿es una solución? Es un chantaje más, Lirio. Igual que lo ha sido los CLAP, igual que lo han sido todos estos mecanismos de control donde se juega con el hambre de los ciudadanos. Mira, el sábado yo estaba en el 5 de julio y uno que recorre muchos sectores populares, yo soy diputado de Petare y todos los días le doy las gracias a Petare por las enseñanzas de vida que uno les da. Cuando tú recorres y tú miras el hambre que existe en una cola, el desespero de una mamá que sabe que depende de una buena medida de lo que el Estado pueda hacer para garantizarle alimento y que sabe que le ponen cada día una traba más y que lo que antes era una carta del Consejo Comunal, después se convirtió en carta de residencia, después carta de residencia y carnet, ahora es carta de residencia, carnet, conocer al tipo, hacerte amigo. Al final todos esos procesos burocráticos solo derivan en dos cosas: chantaje y corrupción. Y lo segundo es un cáncer que se está comiendo nuestro país y hay que detenerlo de una vez por todas. Diputado, otro tema, su apreciación acerca de las recientes detenciones, esa fotografía que difundió ayer la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, del diputado suplente Gilbert Caro en la cárcel 26 de julio, también el traslado al Dorado del concejal de Maracaibo de Voluntad Popular, Roniel Farías, y según denuncian familiares, el aislamiento en Ramo Verde del general retirado Raúl Baduel. Mira, son todos casos que son lamentables. Mira, quienes hoy gobiernan, Lirio, se hacen llamar herederos de los procesos de la Cuarta República y de los 40 años anteriores. Quienes hoy gobiernan eran los defensores de la inmunidad parlamentaria, la misma que cuando eligió a David Nieves los permitió salir del cuartel de San Carlos tan solo con la proclamación del Consejo Electoral. Hoy tratan con el peor de los fascismos a quienes piensan distinto. De aquí mi palabra de solidaridad a la familia de Gilbert Caro. Gilbert es el circuito vecino a mi circuito. Muchas veces compartimos en campaña, compartimos juntos la juramentación. Gilbert, al igual que yo, es de esos políticos que es político contra todas las posibilidades y contra todos los moldes estéticos y tradicionales de cómo se hace política. Él es una historia de superación. Y así como él y todos los detenidos, desde acá nuestra palabra de apoyo. Ellos hoy se mantienen fuertes, se mantienen aguantando el peor de los castigos sin necesidad, que es el castigo a la idea, el castigo a la postura política. Y nosotros sabemos que esas actitudes fascistas de quienes gobiernan, esas actitudes de odio, esas actitudes de retaliación son de quienes gobiernan creyendo que el poder es eterno. Nosotros no albergamos ni odio ni intolerancia en nuestros corazones, pero entendemos que esos procesos, para poderlos cerrar, hay que hacer justicia. Yo invito a la reflexión a quienes están hoy en el poder. Ni con cárcel, ni con detención, ni con fotos trágicas como la de Gilbert Caro van a hacer que una mayoría, una nueva mayoría que existe en nuestro país, se amilane o retroceda. Este país lo vamos a cambiar. Y el trabajo de todos es cambiarlo de la forma menos traumática posible. Y el gobierno, que debería conseguir soluciones, debería también allanar el camino para que este país se exprese mediante el voto y podamos cerrar el ciclo de la persecución, del odio, de la cárcel, que en nuestro país debería ser parte de la historia. Fuera de Venezuela, pero nos toca, el recientemente investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comenzando un mandato. Nuestra canciller Delcy Rodríguez le ha pedido que derogue el decreto que su antecesor Barack Obama ha dejado vigente e incluso ratificado sobre sanciones a funcionarios venezolanos. Voy a leer textualmente también una afirmación que hizo el designado secretario de Estado, Rex Tillerson. Él dice: buscaremos transición a la democracia en Venezuela junto con otros actores internacionales. ¿Cómo lee usted esto? Mira, yo siempre he sido muy claro, tal vez por postura ideológica uno lo dice más sencillo, pero ni gringos, ni chinos, ni rusos
Al final ninguna potencia, en ningún otro país, ningún otro gobierno va a resolver nuestros problemas. Yo en el caso del gobierno norteamericano, yo felicito que ellos tomen sus decisiones, que puedan elegir presidente, que puedan tener una transición de poder de un partido a otro sin que eso implique el fin del mundo para alguno de los bandos. Pero es increíble cómo hay parecidos entre republicanos y pesudistas, cómo hay parecidos entre discursos, entre actitudes, entre intentar sacar lo peor de cada quien para poder tener favores políticos y consagrarse en el poder político. Y yo aprovecho la reflexión sobre Trump, que ha llamado al mundo entero a rediscutir sobre temas que creíamos superados, como racismo, como xenofobia, como homofobia, que eran cosas que hace mucho tiempo parecía que el mundo iba avanzando y que desde la llegada de Trump se ha detenido, a que también hagamos esa reflexión en nuestro país. En nuestro país, esta crisis y este gobierno busca todos los días sacar lo peor de nosotros. Y sacar lo peor de nosotros va desde cómo manejamos, hasta cómo caminamos, hasta cómo entendemos a quien piensa distinto a cómo podemos pensar cada uno de nosotros. Acá hay un enorme reto, Lirio. Como país tenemos que reencontrarnos. Más allá de las diferencias, más allá de quienes están en el poder, que van a salir del poder así no quieran, nosotros tenemos que reencontrarnos como sociedad, reencontrar nuestros valores, en nuestros principios y sobre todo reencontrarnos en algo que para mí es lo más insurreccional que podemos hacer hoy en día, soñar. Soñar que podemos comprar comida sin hacer cola, que podamos vivir y sacar un teléfono en la calle sin que eso implique que alguien te pueda pegar un tiro para quitártelo, que podamos pensar distinto, discutir sobre ideas radicalmente diferentes sin que eso nos haga enemigos y que podamos votar para ver a alguien ponerse la banda presidencial que en verdad sienta el tricolor en el corazón y tenga como prioridad resolver los problemas de todos los venezolanos. Es un año nuevo, es un año complicado. Empezó tan difícil como cerró el año anterior, pero nos corresponde a todos tener fe de que este país va a ser distinto. Nosotros no estamos condenados a vivir así siempre. Diputado, antes de despedir, abunde en detalle sobre la movilización del día de hoy, puntos de salida, ruta y bueno, llegada. Aprovechamos y además lo hago en modo de convocatoria, los invitamos a todos hoy a acompañarnos desde las 10 de la mañana. En mi caso yo voy a estar saliendo desde Parque del Este con toda la movilización de Miranda y de Petare. Va a haber punto de salida desde Santa Mónica, va a haber punto de salida también desde Santa Fe, desde el Crema Paraíso de Santa Mónica y el distribuidor Santa Fe. La idea es que todos podamos conseguirnos en el Consejo Nacional Electoral para exigir nuestro derecho al voto, en paz, con ciudadanía, con la Constitución en la mano, que la violencia se la lleven los cuerpos de seguridad, los colectivos y los grupos del gobierno. Nosotros con la paz y con la razón como bandera vayamos a exigir nuestro derecho a votar hoy a partir de las 10 de la mañana. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti. Despedimos entrevista Venevisión con Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática.